Muy buenas noches, tardes, noches. Tengan todos, todas, todes quienes se conectan el día de hoy a esta nueva charla Con Corona TV. Tenemos el gusto de contar con dos invitados excelentes que nos van a compartir sus experiencias y las de sus comunidades. Voy a presentarles. Bienvenido Orlando y Vanessa. ¿Cómo están? Muy bien, Laura. Un gusto tenerlos por acá. Voy a contarles que Vanessa Cardoso Castro es profesora en el área de español y literatura, egresada de la carrera de lengua y literatura hispánicas de la UNAM. Ella imparte talleres en torno a la ortografía y la redacción. Es además asesora particular en el área de comunicación oral y escrita, literatura y habilidad verbal. Actualmente estudia la carrera de Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y se ha desarrollado en el ámbito de promoción cultural de diversas expresiones artísticas y de la literatura. Es colaboradora también en la planeación, difusión de proyectos culturales y asistencia social e integrante del colectivo cultural comunitario de Chimalhuacán, que tenemos el gusto de conocer el día de hoy en este programa. Y contribuye en la coordinación y diseño de la actividad Picnic Literario. ¿Así es? Picnic Literario. Así como actividades de carácter cultural, artístico, principalmente. Sus áreas de interés son la literatura, la lingüística, el arte, la antropología, la difusión y gestión cultural y artística. Muy bienvenida, Vane. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto tenerte acá. Orlando Siles Vega es presidente del Movimiento Comunitario Chimalhuacense, AC, integrante del Colectivo Cultural Comunitario Chimalhuacán y miembro de la Barra de Abogados Electorales de México, AC. Licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido ponente en múltiples foros académicos nacionales e internacionales. Bienvenido, Orlando. Gracias, Laura. Pues bien, aquí contentos de compartir esta charla, esta entrevista contigo. El gusto es nuestro. Muchas gracias por aceptar la invitación, por sacar su tiempo. Tuvimos unos problemas para iniciar a la hora que habíamos dicho, pero esto es lo maravilloso del en vivo, que va a quedar grabado también para quienes puedan verlo en otros horarios. Gracias por sacar el rato, de verdad, para conversar con nosotros. Lo primero que me gustaría es que nos cuenten un poco de Chimalhuacán, ¿verdad? Hay muchas personas que nos ven en otros lugares, incluso dentro del mismo México, pero yo quisiera que empecemos por ahí. Háblenos del lugar donde ustedes vienen. Bueno, Chimalhuacán es un municipio del oriente del Estado de México. Pues bueno, es el quinto municipio más poblado de esta entidad. Tiene algunos conflictos en temas de rezago social, inseguridad, violencia y pues muchos temas que a lo mejor implicarían un gran reto para este tipo de colectivos como el que nosotros estamos impulsando, ¿no? Pero justo eso es lo que nos permite atrevernos a soñar, lo que nos impulsa a pensar otro mundo, otra ciudad, otro lugar pues más equitativo. Pues bueno, en Chimalhuacán somos más de 700,000 personas. Chimalhuacán es uno de los pueblos, era uno de los pueblos ribereños del lago de Texcoco. Si lo recordarán, o algunos que, pues bueno, que nos vean en otros lugares, pues bueno, el lago de Texcoco fue uno de los grandes lagos que pues bueno, se cuentan muy de cerca con relación a la historia del México prehispánico, ¿no? Entonces, pues, en este sentido, pues Chimalhuacán es un pueblo antiguo que, pues bueno, o sea, hay algunos historiadores que nos dicen que Chimalhuacán se fundó en 1259, pero hay estudios más recientes que nos arrojan que la presencia pues data incluso del preclásico, ¿no? Algunos son más conservadores y dicen que, pues bueno, Chimalhuacán ya tenía presencia en el clásico, y creo que eso es algo fundamental que nos permite identificar algunos aspectos tanto históricos
Y pues bueno, demográficos como cuáles, Chimalhuacán hasta la década de los 70 tenía 20,000 habitantes. Para el año 2000 ya éramos medio millón y en la actualidad somos más de 700,000. Entonces, mayoritariamente, pues sí hay una población migrante, es un municipio multicultural y creo que es un municipio que tiene mucho potencial en términos de cultura, ¿no? En términos de pluriculturalidad. Sí, a mí me gustaría también añadir que justamente esta parte de la sobrepoblación pues enfrenta al municipio en diferentes dinámicas y a resolver diferentes problemáticas, porque evidentemente el crecimiento fue muy rápido y no estaba preparado, ¿no? Nadie estaba preparado para la llegada de tantas personas y además de, pues con diferentes necesidades, pero también con diferentes formas de responder a estas necesidades. Entonces, ha sido, yo creo que en los últimos 30 años, una labor de la gente de cómo sobreponerse a este cambio y cómo también tratar de equilibrar estas relaciones que a veces pues pueden ser hasta radicales, porque bueno, pues hay gente que viene de Oaxaca, hay gente que viene de Michoacán, se identifican colonias como tal con estas características, más las personas originarias, más las personas que llegan de la Ciudad de México, de diferentes puntos, y el contacto que sigue teniendo también con la metrópoli, que eso también le da características muy específicas. Al municipio se le ha denominado municipio dormitorio por la dinámica que implica ir y venir, son horarios pues muy extensos de trasladarse de la ciudad al municipio y pues eso radica por un lado en un desgaste, algunas características que iremos mencionando justamente relacionadas al tema de hoy, pero también el abandono, ¿no? Por familiar, personal, y eso hace también que el municipio entre en dinámicas de violencia, en dinámicas de mucho ocio por parte de las nuevas juventudes. Ese también es un tema súper interesante, cómo se empezó a generar pues una nueva forma de juventud que no tenían ni que ver con del lugar donde venían, pero tampoco hay gente que se siente parte del municipio. Entonces creo que en ese sentido, pues sí se ha enfrentado a muchos cambios y también por eso podemos entender hoy por qué se encuentra en estas condiciones, ¿no? Por qué la dinámica de nuestro municipio plantea tantos retos para este pues nuevo siglo. Muchas gracias. Y justamente estamos en un ciclo, esta charla tiene que ver con un ciclo sobre movernos en la ciudad. Y, ¿verdad? Vamos a hablar mucho sobre la bici, ¿verdad? De hecho, lo hemos denominado la mesa la bici como herramienta de integración. Pero antes de llegar a la bici, yo quisiera, como quisieran énfasis en esta parte migratoria, ¿verdad? También nos movemos con las migraciones, ¿verdad? Al tener que buscar trabajo en otros lugares o al tener que desplazarnos de las periferias a los centros de ciudad para poder trabajar o hacer las actividades cotidianas. Esta es una de las principales cuestiones que motivan a la movilidad de las personas, ¿no? Y a veces hay migraciones que las internas son las que pasan más desapercibidas, ¿no? Las que se dan entre municipios, entre estados cercanos, en estas líneas de frontera que a veces son tan difusas, ¿verdad? Y me gustaría como mucho que destacaran esto, ¿verdad? ¿Qué papel han tenido esas migraciones de las que nos cuentan? ¿Son migraciones de la antigüedad, son migraciones más del siglo XX o son actualmente migraciones? Incluso si existe la situación de que población joven se va del municipio para buscar oportunidades de estudio, de trabajo en otros lugares. ¿Cómo anda ese asunto? Como ya lo había mencionado, el tema de las migraciones es un tema que se da de una manera pues más marcada o
un tema más profundo a partir de la década de los 70. O sea, de los 70 a los 80 hay más bien de la década de los 80 hay un crecimiento exponencial. En los 90 es cuando se llega al tope, o sea, digamos que es el punto donde se generan el mayor número de asentamientos. Todavía hasta el año 2005, Chimalhuacán estaba dentro de los lugares donde había mayor migración del país, pero también hay incluso personas de otros países, ¿no? Justo en el tema de estas poblaciones dormitorio, de temas sociales que son complicados, que tuvieron que ver con la invasión de terrenos, la notificación, o sea, digamos, no fue un terreno planificado. Eso es uno de los aspectos que quizá puso a Chimalhuacán en un escenario pues, conflictivo, en un escenario de inseguridad, en un escenario de violencia y del cual parecía difícil salir. Justo por eso pues, a las actividades del colectivo han sido enfocadas todas, hasta antes de la pandemia, al espacio público, a las calles, a las plazas públicas, a retomar el espacio público precisamente porque pues, es el lugar donde por esencia se hace comunidad y esa comunidad ya estaba perdida. Nosotros incluso todavía la primera década del siglo XX, pues teníamos vecinos a los cuales pues, tal vez todavía no les hablábamos, quizá estaban muy cercanos a nosotros y hubo pues una frontera que se creó de manera, no sé si natural, pero sí por las circunstancias, la gente se encerró y creo que en ese sentido, pues empezamos a pensar, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para volver a rescatar nuestra comunidad? ¿Cómo le vamos a hacer para regresar a ese Chimalhuacán donde podíamos jugar en las calles, donde podíamos saludar al vecino, donde conocíamos a todos, ¿no? Y creo que en este tema de migraciones y un poco también como desde el tema de la academia, pues también nos ha motivado a pensarlo así. Hay diversos estudios, por ejemplo, que aluden a que este siglo es el de las migraciones, pero hay un aspecto crucial. Si no logramos la interculturalidad, si no logramos el fortalecimiento de lazos, pues lo que viene es el encierro de la propia cultura. Por eso creo que, bueno, el tema de hoy es muy, muy, muy importante, muy profundo, o sea, que nosotros estamos viendo a la bicicleta como un vehículo integrador, porque ante este encierro de las culturas en estos espacios de multiculturalidad exacerbada, ¿cómo logramos conectarnos con el otro sin poner una barrera, ¿no? Entonces aquí pues nosotros nos hemos empezado a involucrar pues, a partir de diversas dinámicas, ¿no? Ya sea lectura, ya sea teatro, ya sea bici, música, talleres, o sea, ha habido un sinfín de actividades que nos han permitido transitar hacia ello, ¿no? Entonces creo que el tema de Chimalhuacán referente a las migraciones también tiene que ver con un tema de las periferias. No es lo mismo la migración en una ciudad como la Ciudad de México que en la periferia de la Ciudad de México, que se vive de una manera diferente, donde hay un menor control del Estado y pues, donde estamos sujetos a lo que algunos han dicho, a las personas que de alguna manera trafican con la carencia, ¿no? Lucran con la carencia de las personas y creo que eso también es un tema muy sensible en regiones como esta. Eh, Desde la sociología se estudian este tipo de asuntos, ¿no? La ciudad de los otros también le llaman. O sea, está la ciudad donde existen todos los servicios, donde existe buenas vialidades, buen sistema público, pero también está la ciudad de los otros, ¿no? La ciudad de la periferia. Sí, me interesa mucho este vínculo que hacen con el espacio, ¿no?
y pensar, porque este es el primer programa en el que vamos directamente a hablar con personas que están trabajando en comunidad y que tienen una experiencia directa en organización y colectivos. Entonces, no sé si, Ivane, tal vez nos puedas contar un poquito cómo surge esta agrupación, el Colectivo Cultural Comunitario de Chimalhuacán. ¿En qué año empieza? ¿Cómo empezaron a juntarse? ¿Cómo se encontraron? Pues yo creo que nace justamente de esta necesidad de tener un espacio de convergencia, porque no lo sabía y los espacios que había, pues también tiene que ver con esta migración, ¿no? La mayoría de los que teníamos acceso a la educación, pues íbamos ya sea a preparatorias o universidades en la ciudad, ¿no? O tal vez en otros municipios, Nesa, tal vez Texcoco. Y creo que en ese sentido, pues el salir también del municipio nos dio o nos iba abriendo un nuevo horizonte, ¿no? Tal vez no sabíamos exactamente cómo, pero sabíamos que teníamos derecho a tener un espacio en donde expresarnos, en donde reconocernos, en donde juntarnos, sin ver estas marcadas diferencias de identidad de si eras de o si eras de algún otro estado, ¿no? Sino pues vivías ahí al final de cuentas y las necesidades, pues eran las mismas, ¿no? O sea, aunque tuvieras la etiqueta de soy de Oaxaca, soy de Michoacán o soy originario de aquí, las necesidades eran las mismas. Entonces, pues la amistad, el ir a escuelas ahí en común, pues creo que fue lo que nos empezó a dar esa conversación, ¿no? Pues creo que tenemos derecho a tener este espacio. Y si no está, pues hay que crearlo, ¿no? Tal vez un poco en cierta utopía, en cierta inconsciencia, pero llegó un momento en donde se requirió, ¿no? En un momento en el que ya la situación de la violencia, por ejemplo, era tan continua que se empezaron a hacer jornadas en donde principalmente los hombres hacían rodadas para vigilar, ¿no? Entonces, esto fue un primer momento. Otro momento fue también reunirnos cuando se va a construir un teatro y pues se invade una zona arqueológica. Entonces, ese fue un segundo momento en el que también empezamos a vincularnos y también empezamos a ver que algunas expresiones artísticas nos podían ayudar a mediar estas diferencias, porque evidentemente hay muchas diferencias. Pero en ese sentido, el teatro, por ejemplo, ha sido una herramienta de poder mostrarle a las personas, primero de involucrarnos, y en segundo lugar, de poder mostrar la problemática que nosotros identificamos. Pues escribieron algunas obras de teatro sin ser pues tan expertos, pero lo intentamos y la verdad es que hubo resultados muy, muy benéficos. Y así la gente empezó también a sumar propuestas, también en algún momento, pues yo creo que uno de los espacios públicos que quisimos retomar, pues fue que los niños tuvieran la oportunidad de jugar en las calles, ¿no? Y se crea un proyecto que se llama Parque en tu Casa, y era cerrar literalmente las calles, pues un poco invasivo, algunos no estaban muy de acuerdo, pero finalmente se hizo. Y la respuesta era muy, muy buena. Y así sucesivamente, pues hay muchas más actividades que mencionar, pero también creo que nosotros le dimos la dimensión cuando tuvimos que nombrarnos, ¿no? Que ese fue otro momento muy interesante, porque fue un intercambio de, bueno, ¿y ahora cómo nos llamamos, no? Porque pues ya esto ya está creciendo y hay que darle un nombre, ¿no? Hay que nosotros también tener esa identidad para que las personas nos empiecen a reconocer en el sentido de que se pudieran vincular también y que participaran en las actividades, porque eso, pues para nosotros era lo fundamental, ¿no? Todas las actividades siempre se han hecho, pues con la participación de la gente, porque pues realmente un presupuesto financiero y eso no lo tenemos.
O sea, todo ha sido bajo la coordinación y la participación de la comunidad. Y bueno, pues finalmente nos nombramos de esta manera, y el eco de la palabra cultural pues tiene que ver justamente con todo esto que crea el ser humano. No solamente ver lo cultural desde una posición artística, ¿no? Porque la palabra cultural tiene muchas definiciones, pero una de ellas es que en algún momento se le dio a la palabra cultura como esta parte de la música, el teatro, la literatura y todo esto. Una posición elitista. Y pues nosotros quisimos más bien ser la expresión, ¿no? De todas estas cosas. Por eso es que nuestras actividades van en diferentes sentidos. No tenemos solamente el teatro, sino también están las rodadas, está también las posadas, están por otro lado ahora pues las actividades que hicimos debido a la pandemia que hacemos en línea. Y en ese sentido pues hemos tenido una respuesta pues muy, muy acertada y también muy, pues que a veces también nos sorprende a nosotros, ¿no? Cómo la gente llega y se contagia del ánimo y llega con una visión de realmente unirse, más allá de tener un crédito de estamos haciendo esto, estamos haciendo el otro, de que esta actividad es colectiva. Y creo que en ese sentido, pues acertamos en el nombre. Creo que seguimos, ¿no? Bajo esa dinámica. Y bueno, más o menos así surgimos. No sé si Orlando quiera platicar algo más. Incluso que nos cuenten lo que vimos al inicio del programa de la entrevista, el video, ¿no? De qué trata y esto. Sí, bueno, el video pues va relacionado con una de las actividades más recientes. Esa fue una rodada a los prismas basálticos de Texcoco. ¿De qué va? Pues a lo largo de los últimos años, pues también hemos construido una red, no solo desde Chimalhuacán, sino desde la región oriente del Estado de México e incluso a nivel estatal. Estamos vinculados con muchos colectivos, tanto del Valle Oriente, del Valle Toluca, de la zona norponiente del estado. Con colectivos de la Ciudad de México también estamos conectados. Y pues esto nos ha permitido cada vez más conocer lugares emblemáticos de nuestra región. Pues esta visita surge a partir, pues bueno, de la vinculación con otros colectivos de Texcoco que nos dicen, no, pues bueno, tienen que ir a este lugar, ¿no? Tienen que ir a tal lugar, los llevamos y hacemos rodadas en conjunto. Entonces, pues bueno, esta fue la rodada de los prismas basálticos. Algo que podemos destacar es que pues, en el recorrido nos dijeron, pues solo hay 15 lugares así en el mundo, tenemos uno cercano a nosotros. Hay un lugar, los prismas en Hidalgo, y pues bueno, en proporción creo que estos están más grandes. O sea, la dimensión de los prismas en cuanto a la longitud o el terreno donde se pueden recorrer, pues vaya, tenemos cosas emblemáticas en esta región que, pues bueno, a través de la bicicleta también las podemos conocer. Al mismo tiempo hacemos comunidad y al mismo tiempo reconstruimos nuestra historia. Creo que eso es algo fundamental en lo que nos hemos basado. Nosotros cuando empezamos a rodar, pues lo hicimos rodando específicamente dentro de Chimalhuacán, porque creímos que era necesario que recuperáramos nuestra historia, que reconstruyéramos nuestro municipio, y así fue. O sea, pues vaya, no fallamos creo que en el ojo, porque desde las primeras rodadas y todavía hasta la fecha ha habido personas que nos dicen, nunca había pasado por esta calle. Llevan años en Chimalhuacán y decían, nunca había pasado por aquí. No me hubiera atrevido a rodar por las calles. Y afortunadamente a lo largo del tiempo, más personas las encontramos rodando ya de manera autónoma, ya cada quien cumpliendo sus actividades, pero también las mismas rodadas, la misma comunidad se ha hecho más grande. Como dice Vanessa, y un poco reforzando al tema de cómo surgió esto, pues también fue el tema de salimos en un contexto de inseguridad y salimos en un contexto de destrucción de vestigios arqueológicos. Lo que decidimos en ese momento es
nunca más nos vamos a meter nuevamente a nuestras casas. Ese fue uno de los elementos que nos ha motivado durante más de 10 años a seguir insistiendo en una ciudad más humana, en un lugar pues más digno para los chimalhuacenses, y ese fue como el elemento crucial. O sea, no tenemos por qué volvernos a meter, no tenemos por qué volvernos a desvincular, y todo lo contrario, creo que a lo largo de los años nos ha permitido conocernos, pues no solo con nuestros vecinos más próximos, ¿no? Sino con nuestros vecinos de otras colonias, de otros rincones de Chimalhuacán, y creo que eso ha sido algo pues bastante, que nos ha mostrado una bella cara de Chimalhuacán. Pues nosotros con orgullo lo decimos, o sea, somos de aquí, a pesar de las, pues, de remar contra corriente, pues sentimos con orgullo que esta gran comunidad que se ha creado, pues nos trae pues muchas alegrías. ¿Y cómo ha sido esto de abrazar con la bicicleta la historia, de abrazar el ser comunidad, ¿verdad? Porque yo veo las fotos y pueden visitar las redes sociales del colectivo. Es bien interesante ver las diferentes edades, las diferentes, ¿verdad? Intereses, ¿verdad? Y hay como personas como con su casco y con, así como muy equipados, digamos, y otras personas como más tranqui, como, ¿verdad? De las que salimos a hacer alguna compra en la bicicleta y volvemos a casa, ¿no? Pero se juntan de repente o fueron sumándose o, ¿verdad? ¿Cómo fue esa primera rodada? No sé si pueden acordarse como de alguna de estas actividades iniciales, ¿verdad? Porque nada tiene la cantidad de gente. Yo vi un montón, ¿no? De personas, niños, niñas, de todas las edades, gente joven, súper, ¿verdad? Emocionada, tomándose los selfies y demás en la rodada, ¿verdad? Y bueno, por algo se empieza, pero no siempre es la cantidad de gente que vemos ahorita, ¿verdad? ¿Cómo fue ese inicio también en esta comunidad? Pues afortunadamente el inicio fue muy bueno. Eh, eh, la primera rodada fue un domingo en la mañana, eso sí lo recordamos completamente. Fue en marzo de hace 8 años, y pues bueno, fue una rodada de 3 kilómetros, o sea, en realidad pues solo la intención era, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a rodar 3 kilómetros para empezar a vincularnos y empezar a recorrer nuestras comunidades. Conforme fuimos avanzando, vimos que las personas pues pedían más distancia, que había necesidad de recorrer más lugares, y pues, le fuimos sumando como intensidad. Ya para julio de ese año, hicimos la primera rodada chimeca, que esa es como la rodada emblemática, ¿no? El último sábado de cada mes nos juntamos para rodar por Chimalhuacán, eh, precisamente recorrer Chimalhuacán, pero también hacer comunidad. En esa primera rodada llegaron como 300 ciclistas. O sea, fue una locura porque pues, nos enfrentamos a un sinfín de circunstancias, ¿no? Temas de organización, temas de bloqueos, aunque ya habíamos ido a diferentes rodadas a la ciudad, habíamos un poco interiorizado cómo se debía organizar esto. La realidad es que no es lo mismo rodar aquí en Chimalhuacán porque estamos, digamos, hay un cerro, hay lugares donde forzosamente tenemos que hacer subidas, donde las calles se reducen porque también somos una parte de Chimalhuacán, es como un pueblo, o sea, un pueblo dentro de una ciudad, y pues bueno, eso hacía complicadas las cosas, pero no sé, algo ocurrió desde la primera rodada que todo salió muy bien. Justo en esa rodada de la primera nocturna, llovió, fue una lluvia torrencial, y pues bueno, íbamos ya casi a la altura de la calle que se llama del Puerto, aquí en Chimalhuacán, y justo ahí dijimos, ¿qué hacemos? O sea, ¿seguimos, paramos, nos regresamos, nos resguardamos o qué hacemos? Los niños dijeron, seguimos. Los padres de familia dijeron, bueno, pues los niños están muy aferrados, pues vamos a seguir. El chiste es que paró de llover como a los 10, 15 minutos, pero seguíamos rodando. Llegamos hasta el punto de descanso,
la gente todavía sí seguía un poco mojada, pero el chiste es que cuando regresamos, ya todos, ya todos llegaron secos, ¿no? Afortunadamente por el tema de, pues bueno, de que iban rodando, que entraron en calor, y pues bueno, creo que lo que nos siguió motivando es que en esa primera rodada los niños súper emocionados, la primera vez que no los regañaban sus papás por mojarse arriba de una bicicleta, señoras que decían, pues, nunca pude hacer esto y hoy me siento libre, o otras señoras que decían 15 años que no sacaba mi bicicleta, y ese tipo de cosas era como las que no, era nuestra brújula, que nos decían, pues tenemos que seguir con esta actividad, ¿no? Obviamente a lo largo del tiempo, pues había momentos en los que llegaban menos, había momentos en los que llegaban nuevamente una cantidad considerable de ciclistas, pero creo que uno de los temas cruciales ha sido no parar. Aunque lleguen 2 ciclistas, nosotros hemos rodado, aunque lleguen 100, 200 ciclistas, nosotros seguimos haciendo esta actividad porque creemos en que esto nos va a llevar a una ciudad más digna. Y no parar tienen rodadas todas las semanas, y no una, sino varias, ¿no? No sé si quieren contarnos como cuál es la actividad mensual que hacen. Digamos, en la misma semana creo que hay 2 rodadas, pero también hay algunas que son por tema, las actividades que ustedes realizan. Por ejemplo, el picnic literario estaba este mes de marzo, justamente por las luchas de las mujeres, dedicado a esta temática. Tal vez que nos cuenten un poquito en detalle como también cuál es este trajín del colectivo, ¿no? A lo largo del mes. Sí. Pues bueno, Bueno. Si quieres no menciono de la rodada, ya entras con okay. Bueno, en cuestión de las rodadas, estamos rodando martes y jueves a las 8 de la noche, los domingos a las 7:30 de la mañana, y el último sábado de cada mes hacemos la rodada chimeca a las 6 de la tarde. Así que bueno, para quienes nos están viendo, este sábado es de rodadas chimecas y pues bueno, los esperamos a las 6 de la tarde. Sí, pues yo quería comentar que justo esa parte de la constancia y de poder identificar un día que cada mes era ese día siempre, y que pasara lo que pasara, pues ahí teníamos que estar, a veces con mucho esfuerzo, pero tanto el picnic como las rodadas sí han tenido esta característica de constancia. Y en ese sentido, pues bueno, primero se crean las rodadas, y como vemos que si hay una respuesta, pues empezamos a ver qué otras áreas se podían también aprovechar, y pensamos en los picnics. Entonces, pues también fue curioso porque primero empezó como un círculo de lectura, solo para pues los integrantes que eran relativamente constantes, pero después a alguien pues se le ocurrió que por qué no hacerlo en un espacio abierto. Primero empezamos en un jardín que una compañera, Adriana, nos hizo favor de prestar, y pues estaba padre porque pues ahí llevábamos comida, compartíamos no solo la parte de la lectura, sino hacíamos este ejercicio, ¿no? De un picnic, aunado pues con el intercambio de lecturas. Pero pues regularmente éramos los mismos, y aunque invitábamos a muchas personas, como que les daba cierto temor o les daba pena o no sabemos qué, pero pues no asistían. Y entonces pues también otra manera de recuperar el espacio, y pues Chimalhuacán al final sí tiene bastantes espacios. Una vez que empezamos a dimensionar eso, pues nos fuimos a la plaza pública, ¿no? Y ahí la plaza municipal, pues regularmente está muy sola, aunque se hacen actividades de baile los fines de semana. Bueno, se hacían antes de la pandemia, pero regularmente el sábado, porque el picnic es el segundo sábado de cada mes, a mediodía,
pues nos empezamos a dar cuenta que era un espacio muy solo, incluso estaba muy sucio el lugar, en varias ocasiones llegamos a barrerlo, a pues tratar ahí de poner un poco de orden en el espacio. Y pues empezamos, ¿no? También fue pues un reto con las autoridades porque pues ellos querían que les pidiéramos permiso para leer, ¿no? Y creo que eso pues sí fue algo interesante de defender, que no tienes por qué pedir permiso para leer en un espacio público. Cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, bueno, pues ellos pusieron esa situación, que pues teníamos que pedir permiso y varias cosas, ¿no? Por otro lado, pues también fue aprovechar un espacio en donde converge mucha gente, porque hay mucho tránsito de personas y están unos comerciantes. Y pues ellos siempre nos escuchaban, aunque tuviéramos poca audiencia, ellos eran muy constantes y regularmente nos preguntaban, ¿por qué no vienen todos los sábados? Deberían de, pues venir más seguido. Y pues nosotros a veces decíamos, bueno, ¿valdrá la pena? Porque a veces parecía, ¿no? Que era un intercambio entre unos cuantos. Y al final, pues nos dimos cuenta que había muchos escuchas. Eh, Actualmente, muchas de las personas o algunas de las personas que nos escuchaban, pues ahora ya son integrantes del colectivo. Y no era creo que a veces también este aislamiento del que hablaba Orlando, de no conocernos, pues hasta darnos como pena entre vecinos, intercambiar alguna charla o eso, se veía en eso, ¿no? Porque a la gente le costaba trabajo involucrarse en la actividad. Sin embargo, a medida que también ha ido creciendo o fue creciendo bastante antes de la pandemia, pues también gran parte de las personas que hoy colaboran en el picnic, pues fueron parte de ese esfuerzo, ¿no? De estar ahí, de decir, pues sí, en algún momento van a venir más personas y va a haber un intercambio. Y bueno, pues ahora pues los tenemos en el picnic en línea, porque pues ya ahorita no podemos estar en la plaza pública, lo cual extrañamos mucho porque fueron diferentes experiencias, muchas experiencias, niños, personas mayores, que creo que esa es otra característica del colectivo y que justo Laura lo mencionaba, en las fotos se ve, ¿no? Que las actividades no son exclusivas para un sector, aunque evidentemente sí a veces convergemos más o menos personas de nuestra edad. Sin embargo, creo que también ese es otra polarización que queremos o que hemos tratado de trabajar, ¿no? La edad no debe ser pues algo que nos limite para intercambiar. Y tuvimos un picnic de abuelitos y estuvo muy padre porque pues hasta entre ellos se recordaban, ¿no? Cuando ellos eran más jóvenes, qué había ahí en Chimalhuacán, se acordaron ahí de algunas pugnas familiares que había, y eso pues nos permite a nosotros también reconocernos en ellos, aun cuando no sean de nuestra familia o aun cuando no, ellos eran personas originarias, pero algunos de nosotros no lo somos, pero eso ya también queremos como borrar ese estigma, ¿no? De quiénes son los originarios y quiénes son los que llegaron y quiénes son de tal estado. Entonces, en ese sentido, el picnic ha enriquecido bastante este intercambio y nos ha permitido también liberarnos de este tipo de juicios. No sé si quieren detallar más sobre estos encuentros, pero me parece muy rico esta posibilidad de intercambio, no solo a través de la bici, o sea, como tradicionalmente se le ve como un transporte o como su movilidad es ir de un lado a otro, pero ustedes lo están llevando como más allá, justo como han titulado la mesa, pensar en la integración, pensar en qué puede mover más allá el rodar,
y el rodar colectivamente, ¿no? Esta cuestión de unión, de poder hacerlo en grupo, que creo que mencionaban por ahí que también ha implicado retos, ¿no? Yo quería como que nos hablaran un poquito también de lo que genera en términos de proponer esto más en términos de ciudad. ¿Verdad? Estamos peleándonos constantemente porque las calles están invadidas completamente por los autos, porque los accidentes, la accidentalidad, ¿verdad? Que no son tan accidentes, está, ¿verdad? Súper presente los vehículos, porque las ciudades están pensadas para quienes usan el auto, o los peatones quedan, ¿verdad? En el último lugar, las bicis tal vez le siguen y ni qué pensar, peatones con discapacidad, personas adultas mayores, ¿verdad? O con otra forma de moverse en el espacio. Entonces quisiera como que me contaran un poco esto, ¿verdad? Y también pensarlo en términos de proyectos, ¿verdad? ¿Qué otras cosas ha empezado a empujar, ¿verdad? Porque ustedes no se han quedado solo en Chimalhuacán. Esto fue como la semillita, digamos, que sembraron ya hace tiempo. Ha empezado a echar raíces y ramas y hojas y frutos y ha ido creciendo, ¿no? Entonces cuéntenos también de esas conexiones, de esa bulla que han logrado hacer en otros lados, de estas redes que han podido ir creciendo, ¿verdad? No solo a nivel de la comunidad, sino mucho más allá. Por ahí creo que había un proyecto, ¿no? De una ciclovía, ¿verdad? Que es, entiendo, la primera ciclovía en periferia, ¿no? Por ahí. Si nos quieren contar de eso también. O sea, ¿qué otras cosas sienten ustedes que ha sido como muy bueno porque han logrado como meter, digamos, ahí a veces decimos meter el gol, ¿no? Colarse por alguna rinconcito y meter el gol, donde nadie lo esperaba. Sí, pues justamente lo que mencionabas de cómo es que recorremos nuestras comunidades o cómo es que ocupamos el espacio público, pues de alguna manera nos ha permitido el hecho de conocernos y reconocernos, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, aquí Vanessa, ¿no? Tema de letras, tema de todo lo que tenga que ver con literatura, pues nos va enseñando, nos va acompañando. Por ejemplo, temas no sé, temas ambientales, temas más específicos sobre Chimalhuacán, pues Julieta Valentino, pues ella, incluso su tesis de posgrado lo hizo sobre eso, sobre Chimalhuacán, sobre el tema ambiental, trae temas de derechos humanos. Elvis es geógrafo, eh, Romeo y Tere pues son periodistas, y así nos vamos uno tras otro de los integrantes del colectivo, que pues bueno, no es un requisito, pero sí nos ayuda mucho el tema de que cada uno traiga un saber diferente, que cada uno traiga un aspecto que compartir. Hay urbanistas dentro del colectivo, no sé, incluso, bueno, tenemos una amiga en común, Randy, pues ella misma desde hace varios años pues nos empezó a meter en el tema de movilidad de Chimalhuacán, precisamente porque ella hizo una investigación desde el extranjero precisamente sobre Chimalhuacán. Por esas razones que yo la conocí, y a partir de ello es que también empezamos a identificar algunos aspectos más técnicos y más profundos sobre las problemáticas de urbanismo en Chimalhuacán. Entonces, a partir de esa lluvia de ideas, a partir de esa integración de genialidades, digo, ahorita los menciono a ellos, pero de verdad que son muchas personas quienes participan. Gloria, por ejemplo, es internacionalista, hay de todo, de todo. Ahí tenemos, pues, no sé, de todos los saberes, de todas las experiencias, expresiones, nuestros abuelos, bueno, abuelos me refiero a nuestros abuelos de nuestros compañeros, ¿no? Que nos siguen contando las historias, que nos siguen reconstruyendo Chimalhuacán a partir de su experiencia, y es así como le hemos entrado a un sinfín de temas. Aterrizando en el tema de movilidad, pues sí, el año pasado presentamos un plan de movilidad para Chimalhuacán,
que contemple a la bicicleta como un vehículo que nos permitiría mitigar los problemas de saturación del transporte en Chimalhuacán. A diario, hasta antes de la pandemia, y bueno, ya ahorita que ya estamos regresando de nueva cuenta a la normalidad, sale más del 50% de la población de Chimalhuacán. O sea, mínimo 350,000 personas, 400,000 salen de Chimalhuacán a diario. Eso implica saturar el transporte público. Transitamos ya sea por la carretera federal México-Texcoco, por las vialidades de Nezahualcóyotl. Para donde nos movamos hay municipios densamente poblados. Nezahualcóyotl es uno de ellos. Entonces, podemos partir de una serie de estadísticas y de circunstancias que nos permiten advertir una gran demanda y un gran olvido para el tema de movilidad. Fue así como le empezamos a entrar al tema de justo entre este equipo, bueno, entre algunos miembros del colectivo, que pues, nos sentamos en una semana y pues cada uno con lo que tiene para aportar, pues se dedicó a un aspecto específico de este proyecto. El chiste es que en poco tiempo presentamos un programa de movilidad para Chimalhuacán en conjunto con compañeros de Nezahualcóyotl y pues derivado de ello, el gobierno estatal toma la palabra, contrata una consultora internacional que es IDOM Ingeniería y pues bueno, se determina que sí es muy viable, es necesario un sistema de movilidad multimodal que contemple a la bicicleta como un vehículo central. 164 kilómetros de ciclovías, biciestacionamientos, un sistema de bici pública, y pues bueno, ciclovías emergentes, permanentes, conectoras. Es un programa integral para esta región que necesita un mejor plan de movilidad. Justo a partir de ese escenario que planteo de cómo es que nos integramos y cómo es que aprovechamos cada una de las genialidades de las compañeras y compañeros, es que logramos dar respuesta. Primero logramos identificar necesidades y después logramos dar una respuesta. En algún momento ha sido un taller, en algún momento ha sido el picnic literario, ha sido las rodadas, en otro han sido proyectos y en otro pues, han sido otro tipo de acciones que incluso han tenido un impacto legal, porque también le hemos entrado a esos temas de justicia en Chimalhuacán y pues creo que eso es algo que pues, nos va permitiendo vincularnos más con nuestra comunidad, vincularnos más entre nosotros y dando respuestas más profundas a las necesidades de Chimalhuacán. Y un poco para reforzar cómo es que nosotros reconstruimos nuestra historia, por ejemplo, a partir de la bicicleta, pues es eso, cada uno de nosotros, pues, no sé, hemos leído algo sobre la historia prehispánica, sobre la historia pues, de nuestros pueblos, hemos escuchado las historias de los abuelos y justo es que hacemos este tipo de recorridos identificando los lugares o los símbolos que aún tenemos en nuestro entorno, echando mano de las herramientas tecnológicas que tenemos para imaginarnos cómo era el lago, para imaginarnos cómo era este espacio que nos contaban que existía. Y pues bueno, eso es un poco de cómo es que vamos definiendo, vamos construyendo cada una de nuestras acciones. A mí me gustaría añadir también que, fíjate que hace rato preguntabas, ¿no? Cómo se daba esta parte de la migración y evidentemente, pues sí, también muchas personas se fueron, muchos jóvenes se fueron, pero también ha sido interesante ver cómo desde otros espacios nos siguen, ¿no? O sea, también se han unido y creo que también el contexto de la pandemia ha permitido involucrarse a mucha gente desde el espacio donde está.
Y eso sumarle justo a esto que mencionaba Orlando, que tengamos pues diferentes perspectivas desde la experiencia de la academia, la experiencia en proyectos que han estado, y eso pues finalmente nos ha servido mucho porque pues no somos expertos, pero son elementos que nos ayudan a mirar desde otra perspectiva estas problemáticas y que a lo mejor a veces normalizamos, porque el problema del transporte público, uno ni siquiera a veces se da cuenta cuánto tiempo pierde, qué implica estarte moviendo y que uno más bien piensa que eso es parte, ¿no? Ya de la vida y creo que la mayoría de la población así lo tenía visto, ¿no? Pero evidentemente el contexto también de la pandemia saca a relucir esas desigualdades y nos permite entonces empezar a mirar que podemos organizarnos de otra manera y que podemos tener acceso a una forma de movilidad que también nos permita cuidarnos. Y que creo que ese es un elemento fundamental con el uso de la bicicleta. También parte del proyecto se fortaleció cuando decimos, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿No? Si no podemos, si estamos acostumbrados a subirnos al transporte saturadísimo, el metro, hacia allá Nesa y Chimalhuacán, el Mexibus, y pues, o sea, en una hora pico, pues traes al otro aquí, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué va a pasar, no? Porque pues ahora en este contexto no puedes tener tanto contacto o bueno, no es lo que según están recomendando, ¿no? Eh, también nos merecemos, ¿no? Tener el acceso a ese cuidado y poder tener esa posibilidad, ¿no? A lo mejor hay a quien no le funcione, pero también el proponer una ciclovía implica que tengas más alternativas, ¿no? Tú vas a decidir cuál es mejor para ti o cuál es mejor para tu familia o las personas que se muevan, pero tener esa posibilidad, creo que en ese sentido, también todo este ejercicio de hacer las rodadas nos permitió ir viendo que en Chimalhuacán había mucha gente, mucha gente que rodaba y mucha gente que utiliza la bicicleta para transportarse aquí mismo en el municipio, pero también que sí había personas que se iban desde aquí hacia la Ciudad de México a trabajar y o que van a entregar, ¿no? Incluso antes de la pandemia, gente que su bicicleta es también su medio de trabajo. Entonces nos empezó pues nos pudimos darle otra mirada, ¿no? A todo esto. Sí, y me gustaría como que contaran también qué retos ha presentado este contexto de pandemia, ¿verdad? Hay cambios que desgraciadamente nos van a acompañar durante no sabemos si años, muchos, pero hay cambios, ¿no? ¿Verdad? Y en toda actividad en colectivo, ¿verdad? Se ha visto de alguna forma como golpeada con esta situación de no poder juntarnos, por lo menos no tan cerquita como lo hacíamos en otros tiempos, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosas han hecho para sobrellevar estos tiempos, verdad? Porque y no sé si de repente también hay otro conflicto con las autoridades por convocar a una rodada en medio de una pandemia, ¿verdad? Aunque nos sintamos súper seguras en la bicicleta. Pero bueno, si quieren contar un poquito también de las piedras en el camino, no sé si sea pregunta incómoda, pero creo que de esas se aprende muchísimo siempre. Y no creo que en estos tantos años hayan pocas, pero si quieran mencionar algunas, pensando también en que otros colectivos también han enfrentado situaciones de oposición, situaciones de negligencia, esto que decían de, ay, tienen que pedirnos permiso para todo, ¿no? Aunque sabemos que el espacio público es nuestro, de quien necesite usarlo, pero a veces no es tan democrático eso que se dice que es democrático, ¿no? No sé si quieran contarnos algunas de esas piedrillas en el camino. Sí, pues bueno, así como esa, la primera vez que llegamos a la Plaza Zaragoza, frente al Palacio Municipal, nos llegaron dos patrullas, o sea, de esa magnitud estuvo el tema. Llegan dos patrullas, se bajan los policías y nos empiezan a preguntar
que qué estábamos haciendo y pues nosotros pues, leyendo, ¿no? ¿Y a quién le pidieron permiso? No, pues no necesitamos pedir permiso para leer en la plaza pública. Obviamente nosotros, de todas las actividades y conociendo el terreno donde estamos, informamos de lo que hacemos, ¿no? O sea, tampoco queremos sufrir una agresión, tampoco queremos un tema de generar un tema complicado, siempre informamos. La primera vez que llegamos al Palacio Municipal para avisar de esta lectura en el espacio público, nos dijeron, no, es que la presidenta municipal no da permisos en las plazas públicas. Y nosotros, ¿cómo? No, no te estamos pidiendo permisos, o sea, eso es lo que queremos que se entienda. Ya dijimos, bueno, recíbenos y que nos contesten que no podemos usarlo. Total, nos recibieron. Lo primero que pasó fue que el lugar donde íbamos a leer estaba ocupado, porque justo ese día iban a montar un taller de manualidades, que a partir de ese momento todos los sábados iba a estar ocupada la plaza. Íbamos a leer justo en el kiosco. Dijimos, pues vámonos a la fuente, pues ya, no hay problema, el chiste es, pues nosotros venimos a leer y a charlar entre nosotros. Pues a los 20 minutos, media hora llegan las patrullas. Bueno, ya, total, se van, nosotros terminamos la actividad y al siguiente mes ya nos esperaban los altavoces. Pusieron altavoces afuera del Palacio Municipal. Obviamente, pues nada, de lo que leímos nada se entendió. Y pues bueno, de todas estas acciones, nosotros íbamos levantando constancia. Presentábamos nuestros escritos informando pues todas estas violaciones a nuestros derechos humanos, ¿no? De libertad de expresión, libertad creativa y pues bueno, derecho de reunión. Poco a poco, pues ya, este tipo de cosas cambiaron. Ya después nos preguntaban que cuánto tiempo íbamos a estar, que si necesitábamos algo, cosas así. Pero pues bueno, han sido diversas acciones, como decía Vanessa, a veces estaba muy sucio, justo donde nos sentábamos a leer, ese día estaba así hecho un caos. Pero pues ya nos tocaba solucionar, barrer o limpiar y cosas así. Con el tema de las rodadas, pues también nosotros solicitamos en la rodada del último sábado de cada mes, porque llega mucha gente, solicitábamos el apoyo de policías. A veces no llegaban, a veces llegaban muy tarde, o sea, como que todo con la intención pues de que salieran mal las cosas, pero afortunadamente pues siempre contábamos con el apoyo de la comunidad y eso pues nos ha permitido pues, salir a flote, ¿no? Si no tenemos como ese respaldo, pues ya hay un vecino que dice, no, yo pongo mi carro, yo lo sigo, yo los apoyo, hacemos un sinfín de circunstancias, pero creo que el tema de la solidaridad es algo crucial para nosotros, es algo que a nosotros pues significa nuestro salvavidas en cada una de las acciones, porque justo cada que hay algún evento, pues nosotros decimos, bueno, surge esta idea o está este evento problemático, ¿qué hacemos? ¿Le entramos o no? Ya decimos, ya lo consensamos entre todos y decimos, va, le entramos. Pero a veces nos faltan algunos elementos y es ahí cuando acudimos a nuestra comunidad y le decimos, no, pues oye, nos puedes apoyar con esto, nos puedes apoyar con lo otro. Y logramos resolver cosas como de esta naturaleza. Otra cosa que tal vez no es como una piedrita en el zapato, pero que nos dio un gran aprendizaje fue el tema del sismo del 19 de septiembre. Justo ahí, pues bueno, nos enfrentamos a un escenario fuera de Chimalhuacán, fuimos a una comunidad de Yautepec, Morelos, donde, pues bueno, fue una de las comunidades como que más dañadas. Y no sé, las cosas se van dando de alguna manera, como dice, a veces decimos una cosa nos va llevando a la otra, ¿no? Lo que hicimos en esa ocasión fue que 3 compañeros del colectivo, Gloria, Adrián y Yael, se fueron a esa comunidad a ver qué estaba pasando. Así nada más agarraron vehículo y se trasladaron.
Ya ese día en la noche nos estaban informando cómo estaba la situación, qué es lo qué es lo que se requería. Nosotros ya estábamos juntando víveres y nos dicen, no, ¿sabes qué? No hay casas, no hay refugios, no hay lugar donde se puedan quedar. La necesidad más grande ya no es ya no son los víveres porque está llegando mucho, lo que hace falta es un techo. Y ahí es así donde nosotros decimos, ¿y ahora qué hacemos? Dijimos, no, pues bueno, aunque sea un cuarto de lámina, pues es algo fundamental para que no se moje la ropa, para que no se eche a perder la comida, para que alguien pueda resguardarse de la lluvia, no sé, un sinfín de cosas. Y a la mañana siguiente, pues eso fue la encomienda. Desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, no, o sea, estuvimos corriendo de un lado a otro para llenar una camioneta de 3,5 toneladas. La llenamos de puro material de construcción. Afortunadamente, pues con los amigos que contamos, pues algunos nos dijeron, llévate este material, luego nos los pagan, de lo que se junte, pues ya lo checamos y llegamos con esa primer brigada. Fue un tema interesante porque justo ya cuando llegamos con esos elementos y empezamos a motivar a la gente a que empezara a construir con lo que ya tenían a la mano, porque sabíamos que una vivienda de concreto iba a tardar 6 meses, cosa que fue así, o hasta un año, pero mientras los motivamos a decir, bueno, pues ya hay que levantar algo, o sea, no pueden quedarse así una semana, dos, un mes, porque es necesario pues que ya tengan un lugar donde resguardarse. Y justo cuando llegamos allá a la comunidad, pues los que íbamos dijimos, vamos a dividirnos, no podemos estar juntos y cada uno empezó a jalar como una cuadrilla, ¿no? O sea, la gente que llegaba decía, es que ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Queremos ayuda, pero no sabemos a dónde. Y con el trabajo que ya habían hecho previamente, ya habían identificado las casas prioritarias, ya tenían las ubicaciones, ya tenían el contacto de las personas y prácticamente el día que estuvimos ahí trabajando fue así de tú te vas a tal región, tú te vas a tal calle, tú te vas a la otra calle y pues bueno, hasta el mismo presidente municipal de ahí se quedó como impresionado, ¿no? Por el tema de, pues bueno, que cada uno asumió un rol y lo cumplió muy bien. Derivado de ello, la primera acción del presidente municipal fue esa, implementar refugios, pues bueno, con estos materiales que son de bajo costo y que se pueden construir en un solo día. Creo que eso es uno de los retos. A la siguiente semana regresamos con otra brigada, pero creo que eso es algo que también nos permite comprobar que, pues bueno, así con la pasión que hacemos las cosas aquí en Chimalhuacán, pues también podemos hacerla en otros lugares y que pues la experiencia que nos ha permitido organizarnos durante tantos años nos permite responder pues en el lugar donde tengamos que dar respuesta a algo, a algún evento. Sí, también pues justo llegada la pandemia, pues tuvimos otros retos interesantes porque pues bueno, la mayoría de actividades las realizábamos en el espacio público y reunidos. Entonces, pues los primeros días, pues la consigna fue, pues vamos a esperar, ¿no? La verdad es que nadie o pocas personas se podían imaginar, ¿no? La dimensión que iba a tener la pandemia y cuánto se iba a prolongar, ¿no? O cuánto se va a prolongar, todavía ni siquiera sabemos cuánto. Pero entonces empezaron a nacer también las ideas y creo que una motivación interesante fue no aislarnos, ¿no? Porque aunque estábamos aislados físicamente, pero seguir teniendo este contacto. Y entonces empezaron a surgir propuestas de los integrantes del colectivo de decir, pues vamos a hacerlo por Facebook, vamos a seguir pues dándole vida al colectivo, porque si no, pues estaríamos inmovilizados, ¿no? Aún, aunque ha habido algunos espacios en donde sí ya se ha podido salir con ciertos protocolos, pero
En algunos pues era totalmente estar aislados. Entonces, estos contextos también nos abrieron otra posibilidad, que fue también darnos a conocer en redes sociales. Que si bien ya hacíamos transmisiones, porque el picnic y las rodadas ya se transmitían en vivo, pero eran transmisiones a las que no les dábamos, la verdad, tanto enfoque, porque pues solamente eran un complemento, era más bien una invitación a que conocieran lo que hacíamos y ya. Pero ahora era el foco, porque era realmente que conocieran el trabajo y que vieran que era todo lo que realizábamos. Eh, también, pues ya en esta dinámica se hace el primer picnic en línea. Después se suma Te Atrapa, que Te Atrapa ya había sido un festival de teatro que había tenido su primera emisión justamente un año antes y se planeaba hacer la segunda emisión, pero pues ya no se pudo. Se empieza a hacer en línea, se empieza a tener una participación también muy interesante. Angie y Rey, que son las encargadas y ellas organizan todo este trabajo y conducen la emisión, pues han tenido invitados muy interesantes y que han extendido también el horizonte y que ellos también nos dicen, pues está bien padre lo que están haciendo, invítenos, viene el Te Atrapa, el festival como tal, en línea, próximamente lo estaremos anunciando. Se suma también otro trabajo que es sabiduría colectiva, que es rescatar justamente la sabiduría de las personas que están cerca de nosotros, más allá de una cuestión de formación académica, sino más bien una cuestión experimental, ¿no? ¿Qué hacemos en la experiencia, así profesional, pero también laboral, también personal? Pues todo eso suma. Y después se suma también otra emisión, La Desdichada Palabra, que es pues aprender a pasar también el tiempo en estas conexiones y tener como una charla entre amigos, pero también una charla profunda de aspectos que nos aquejan y que también ante la pandemia nos estaban aquejando, ¿no? Porque de repente también estar tan aislados, pues llegan pues algunos sentimientos de tristeza, de depresión, pues ahorita hay muchas problemáticas de ese tipo. Entonces, este programa, aunque es un poco más relajado y platicamos de cosas diversas, pero sí es también hablar de cosas que también le pueden interesar a las personas, ¿no? A la comunidad que específicamente nos sigue. Y pues también es desvelarnos, ¿no? Ya que no hay viernes por la noche ni nada, pues es, bueno, fuera de casa, es un viernes por la noche en redes. Quisimos darle ese enfoque. Y pues así se sumaron estas emisiones y pensar, ¿no? Que podíamos seguir en contacto y la gente de la comunidad también tenía espacio para ver nuestras emisiones y empezamos a tener muchos más seguidores y esto también nos ayudó a vincular con la propuesta de la ciclovía y más personas empezaron a seguirnos. Después seguimos un viaje de uno de nuestros integrantes y que también vive en Chimalhuacán, Marco, que él se fue a hacer la ruta Chichimeca, creo que salió de Baja California, ya no me acuerdo muy bien, y pues hace todo el recorrido hasta Cancún, Chetumal. hasta Chetumal, y pues seguimos, ¿no? Entonces también como que eso motivó mucho a la gente de decir, pues aquí están haciendo algo, ¿no? O sea, pues hay algo diferente y bueno, después ya nuevamente se pudieron hacer algunas rodadas porque cambiamos de semáforo, cambiamos a naranja y otra vez, ¿no? Se pudo tener reuniones, evidentemente con los protocolos, y eso le dio pues mucho auge y mucho énfasis de, bueno, pues vamos a salir, ¿no? Vamos a salir a rodar, es una oportunidad
y bueno, pues así ha estado, ¿no? También por el cambio del semáforo, se han detenido, hemos seguido, pero las emisiones en vivo, pues las seguimos teniendo. Ahí síganos en nuestra página, por favor. Sí, una invitación muy cordial a visitar las redes sociales de este colectivo, que de verdad se mantiene muy activo con todas estas actividades. Y bueno, me imagino que a través de la página es que se anuncian las actividades para la gente que está por allá y que quiera sumarse, o tienen otros medios, otras redes o chats, o cómo se comunican. Sí, bueno, tenemos Facebook, Twitter, Instagram y pues bueno, ya lo que se vaya sumando. Y las Ahí, encuentran como colectivo colectivo cultural. comunitario de Chimalhuacán, le pueden poner hashtag CCCC, o sea, 4 Cs juntas, o ya ¿Cuatro? incluso estamos usando el hashtag 4C. Muy bien. Y pues bueno, de esa manera es como nos pueden encontrar. También tenemos los hashtags de las actividades, por ejemplo, picnic literario, sabiduría colectiva, hay rodadas chimecas. Entonces, pues desde ahí nos pueden encontrar de muchas maneras. Bien. Cierto es que el nombre es un poco largo, Sí, pero, sí, pero buscarlo todo está complicado, pero ahí con el hashtag lo encontramos. De todas formas, vamos a dejarlo en los comentarios de estas transmisiones, tanto en Facebook como en YouTube. Unas palabras finales, agradecerles demasiado, Orlando, Vanessa, por todo lo que han compartido en esta noche. Quisiera que tuvieran el momento para dedicarnos una reflexión final sobre esta mesa que ha estado riquísima, la bici como herramienta de integración. Sí, pues gracias por la invitación. También ha sido muy, muy enriquecedor poder compartir pues este trabajo que se ha realizado, que no es de pocos, es de muchos, y creo que esa reflexión para mí también ha implicado un crecimiento personal, comprender que cuando realizas las cosas en colectivo, es una carga menor. Evidentemente siempre hay esfuerzos porque creo que la vida implica ese crecimiento, pero que si lo hacemos desde esta parte colectiva, por un lado es enriquecedor, por otro lado también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias formas de cómo concebimos la vida, de cómo concebimos la convivencia y por otro lado, también le damos valor pues a esos talentos que cada uno tiene y cómo podemos sumar. Yo creo que todas las personas, de alguna manera, si vamos, pues hay esta metáfora, ¿no? Del granito de arena, pero yo creo que más que un granito, es poner esa motivación y es poner esa disposición de que podemos transformar nuestros entornos. Evidentemente plantea muchos retos, evidentemente también plantea el querer hacerlo, pero que sí se puede. Y que pues yo los invito a que si no hay un espacio en su comunidad, que si hay pues estas problemáticas, hay formas de intervenirlas. Y en nuestras comunidades definitivamente a veces hay gente con la mano así, ¿no? Alzada y quiere participar y quiere hacer, pero a veces a lo mejor todavía no han desarrollado herramientas para ellos hacerlo. Pero si nosotros la tenemos, pues hay que aventarnos, ¿no? Y pues bueno, con eso cerraría. Muchas gracias. Gracias, Dani. Orlando. bueno, pues primero agradecerte el espacio. En segundo lugar, pues agradecer a todas las personas que durante tantos años nos han apoyado. Desde luego, el colectivo somos muchas personas. O sea, históricamente, en 10 años, están presentes algunas por algún motivo profesional, académico, pues se, se, se van un poco, pero después regresan o cuando vienen los temas fuertes, ahí están presentes. Y creo que eso es algo muy interesante, que
que nos atrevamos a convivir con nuestros vecinos, que nos atrevamos a derribar esas barreras, que pensemos que la comunidad es algo muy importante para los individuos. Creo que pues un poco salimos o crecimos en una sociedad individualista, bajo un pensamiento pues que te orienta hacia ello, ¿no? A un pensamiento pues bueno, desde lo occidental, pues lo que más se pone al centro es al individuo. Desde el inicio de la modernidad pues un poco se ha dejado de lado la comunidad, pero creo que no se trata de poner ahora a la comunidad por encima del individuo, sino más bien ponerlo todo en su justa medida. Necesitamos de todos para poder conocer, ya desde los mismos pensadores modernos decían, pues el conocimiento no se obtiene por abstracción, es necesario la interacción entre nosotros para construir conocimiento, pero es necesaria la interacción entre nosotros para construir una comunidad fuerte. Nosotros hemos pues caído en la cuenta de que si tenemos una comunidad fuerte, podemos resolver y podemos responder de mejor manera aquellos retos que que se nos han puesto enfrente. Creo que eso es algo muy relevante, muy motivante, que igual como lo dice Vanessa, pues eso también lo dejamos como consejo, ¿no? O sea, que se integren, que se sumen, y pues bueno, también que sepan que pueden contar con nosotros. A lo largo de estos años, pues bueno, también nosotros atendemos a esos temas de reciprocidad, a esos temas de colaboración, a estos temas pues donde también somos empáticos con los problemas de los demás, y si en algo podemos ayudar, pues créanos que sí, que podemos hacer pues lo que esté en nuestras manos de la mejor manera. Justo como así lo mencionaba, pues bueno, aquí están Vanessa, pero de verdad que hay muchas compañeras y compañeros con los cuales platicamos y les decimos, va bien este proyecto, bien este problema o bien esta idea o sueño, y todos cuando dicen le entramos, todos le entran así de corazón y con toda la energía. Bueno, si el trabajo, la escuela se interfiere, pues nos desvelamos todo lo que se pueda. Creo que esa es la pasión y la entrega con la cual hemos trabajado desde Chimalhuacán, y pues lo seguiremos haciendo porque pues ha sido parte central en nuestras actividades. Pues bueno, a mí, por ejemplo, desde la academia, pues el tema del picnic literario a mí me ha acompañado un montón, precisamente porque, pues bueno, es un espacio breve donde podemos platicar sobre literatura, donde podemos platicar de historias que nos enseñan un sinfín de cosas, y creo que eso es algo también fundamental que nos sensibiliza con nuestro entorno. Entonces, pues bueno, recuperemos nuestras comunidades, recuperémonos a nosotros mismos y pues bueno, ocupemos las calles. Muchas gracias, de verdad, Vanessa. Hablando, he aprendido muchísimo en esta noche. Escucharles es de verdad muy, muy inspirador porque, ¿verdad? El viajar a través de las letras, viajar a través de la colectividad en bici, que es otra experiencia muy, muy distinta a andar en una sola, es una cosa maravillosa y se ve que mueven nuevos proyectos, nuevas posibilidades de hacer ciudad. Y creo que eso es lo más valioso. Agradecerle muchísimo a Randy Barroso por el contacto, mandarle un saludo muy, muy cordial a toda la gente allá en Chimalhuacán, que estoy segura que se han conectado el día de hoy o nos verán en los próximos días, y que sigan sumándose a estas actividades tan importantes que tienen como colectivo. Gracias, Angélica Bautista, por ayudarnos con los controles, también con el estudio. Y vamos a dejarles con un fragmento del video que empezamos el programa de hoy. Muy buenas noches.